Para todos nosotros, para todas las personas que nos escuchan por la radio, damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar aquí hoy. Y vamos a la palabra, vamos a la Biblia, ya que estamos en pie, vamos a estar un ratito sentados después, así que vamos a estar en pie ahorita y vamos a buscar el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de la palabra que dicen de la siguiente manera: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Y esta es la palabra del Señor leída en la Nueva Versión Internacional. Le voy a rogar ahora que usted cierre sus ojos y pida una bendición del cielo. Pídale al Señor Jesús que nos bendiga en esta hora, que su presencia sane, se haga presente, transforme y alabe al Señor, alabe a Jesús. Diga: bendito es el Señor. Glorifique el nombre de Jesús. Diga: bendito, 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 bendito eres tú, Señor, que vives por siempre, que te has hecho, Padre amante, hombre para estar en medio de nosotros y salvarnos, que diste tu vida, Padre amante, por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito es tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre amante. Gloria a ti, Dios Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria a ti, Jesús. Tú eres nuestro único Dios, nuestro único Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos y hermanas. Probablemente usted había leído anteriormente este texto, Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Y ahí se nos presenta un momento muy particular en la vida de la iglesia primitiva. El que había sido el contrincante, el enemigo, el perseguidor más importante de la iglesia, ahora había tenido una experiencia con Cristo. El mismo Señor lo había enfrentado. Y una vez tuvo ese encuentro transformador con Jesucristo, este hombre cambió. Era un hombre muy instruido. Era rabino. Era una persona que hablaba varios idiomas: arameo, griego, leía hebreo bíblico. Con toda seguridad sabía sus palabritas en latín. Había estudiado en Jerusalén con los mejores maestros de la ley, pero se había criado en Tarso, que era una ciudad universitaria, una ciudad donde estaba la segunda biblioteca más grande del mundo. Y este hombre allí había aprendido la literatura y la filosofía griega. El Señor lo confronta camino a Damasco. Él queda ciego y humillado por varios días. Pero entonces el Señor envía a un siervo de Dios llamado Ananías a que ore por él y le imponga las manos. Y es hermoso cómo Ananías le habla. Recuerde que este es el mismo hombre que había perseguido gente, que había asesinado gente, que había metido gente presa. Y cuando llega Ananías, impulsado por el poder del Espíritu Santo, no lo reprocha, no lo insulta, sino que ¿qué es lo que le dice?
hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que ore por ti, recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Y muchas veces nosotros pensamos que como él ya tenía adiestramiento teológico y como ya él era rabino, al otro día él ya estaba predicando. Pues fíjese que no. Fíjese que no. Todo creyente tiene que pasar por un proceso de discipulado. Todo creyente tiene que pasar por un proceso de discipulado. Y la Biblia nos dice que después de ese encuentro transformador que se nos menciona en el capítulo 9, usted sigue leyendo el libro de los Hechos y el resto del capítulo 9 nos habla del ministerio de Pedro, el capítulo 10 nos habla de Pedro, el capítulo 11 nos habla de Pedro, el capítulo 12 nos habla de Pedro, y uno se pregunta, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Saulo? Y la respuesta está en el 13:1. Estaba en la iglesia, como miembro de la iglesia, siendo discipulado. Y él sabía más teología que la gente que lo estaba discipulando, pero no conocía de Cristo. Porque el conocimiento de Cristo no se logra por medio de libros, se logra por medio de la experiencia. Y necesitamos la experiencia de Dios en nuestra vida. Esto no es que usted leyó sobre Dios, es que usted conozca a Dios. Este hombre había estudiado toda la teología de la época y la filosofía de la época, pero su verdadera educación espiritual comenzó en el momento de encontrarse con Jesucristo. Nosotros entonces, si vamos a ser bíblicos, tenemos que seguir la estrategia de Jesús. Y la estrategia de Jesús es discipular. Hay que discipular. Hay que formar a la gente en la fe. Hay que enseñarles a orar. Hay que enseñarles las disciplinas espirituales. Venir a la iglesia, testificar, ofrendar, orar por los enfermos, visitar a las personas que están encarceladas. Hay que aprender a ayunar. Hay que aprender a leer la Biblia. Hay que aprender a vivir cerquita de Dios. Pues mire, un par de años pasan y Saulo no es que está perdiendo el tiempo, está siendo discipulado. ¿Dónde? En la iglesia en Antioquía de Siria. Y cuando llegamos al capítulo 13, han pasado un par de años y ahora Saulo ha sido miembro de la iglesia por un par de años. Y se nos menciona el equipo de liderazgo de la iglesia. Y usted va a pensar que si Saulo estaba allí era el primero, ¿verdad que sí? Pues fíjese que no. En la Biblia, cuando se nos mencionan las personas, se nos mencionan en orden de importancia. Y hay 5 líderes. Y de los 5 líderes, Saulo es el quinto, el menos importante. Entonces usted me va a decir, los otros habían estudiado más que Saulo. Fíjese que no. Mire el equipo de trabajo que se nos dice. 13:1, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé. Bernabé era un hombre que venía de una de las islas del Mediterráneo, de Chipre. Y Bernabé era, en términos judíos, de su descendencia levita, era de la familia de los sacerdotes. Pero los levitas no eran maestros de la ley. Segundo, hay un hombre que, dependiendo de la traducción de su Biblia, se llama Simón o Simeón. La Biblia tradicional, Reina Valera, le disfraza el nombre y dice llamado Níger. Esta
que es una traducción más moderna, lo pone clarito y dice: Simón, apodado el Negro. Simón el Negro. Y no era yucateco, y no era dominicano. Probablemente este hombre venía de África. Y usted probablemente ya había escuchado de este hombre antes. Y usted dirá: ¿y dónde? Recuerda que cuando Jesús fue condenado a la muerte, le dieron primero una paliza terrible, que por poco lo matan. Y él estaba tan débil que no podía cargar la cruz. Y los militares le pidieron a un hombre que le llevara la cruz. Y ese hombre se llamaba ¿cómo? Simón. ¿De dónde? De Cirene. Cirene está en la costa norte de África. Es el país que nosotros hoy llamamos Libia. O sea que Simón era africano. Y probablemente a él lo identificaron por su colorcito. Mira, ese se distingue porque ese es más oscurito que los otros. Usted venga, cárguele la cruz. Y probablemente este hombre Simón, que había cargado la cruz de Jesucristo y no era rabino y no era maestro de la ley, ahora es el segundo al mando en la iglesia de Antioquía. Después tenemos a Lucio, también ¿de dónde? De Cirene. ¿Usted ha notado algo? Este es un equipo multicultural. Hay un levita, hay dos africanos. Entonces tenemos a Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Este es un chico que se había criado en el palacio, un noble de las familias israelitas, de las familias judías. Y entonces finalmente encontramos a Saulo. Es el menos importante de los 5. Es el quinto de los 5. Y él estuvo fiel en su iglesia, siendo discipulado, hasta que llegó el momento que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Note, ellos ya tenían un llamado. Usted sabe desde Hechos 9 que Saulo tiene un llamado, pero él solamente va a llevar a cabo esa misión y ese llamado cuando Dios diga. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Jesús, es en el tiempo de Dios. Es cuando usted está lo suficientemente fuerte emocional y espiritualmente para entrar al ministerio. Y esto nos lleva a otro punto importante, y es que Dios tiene un plan de trabajo. ¿No lo había visto? Mírelo bien. Dice: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para el trabajo, para la obra a la cual los he llamado. Esto es crucial, porque hay personas que piensan que Dios lo improvisa todo. Hay personas que piensan que Dios sencillamente está haciendo absolutamente nada y de momento le da un capricho y hace las cosas. Pero la Biblia no nos dice eso. Al contrario, la Biblia nos dice que Dios tiene un plan de salvación y que usted y yo tenemos un rol que jugar, un papel que jugar, unas tareas que desempeñar en ese plan de salvación. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos planes y planificamos en oración, estamos haciendo algo espiritual. Yo todavía no entiendo porque hay personas que piensan que la improvisación es de Dios y que lo que se planifica no es de Dios. Yo tengo canales de YouTube, un programa de radio por internet que se llama Prediquemos, un podcast, y también tengo una página en el internet que se llama drpablojimenez.com y otra que se llama predicar.net. Pues este señor esta semana pues me ha estado escribiendo diciendo que yo estoy equivocado al decir que cuando uno predica te necesita tener un bosquejo o un orden de las ideas.
Él entiende que yo estoy mal y que yo soy un hereje por decir eso. Entonces él me sigue escribiendo y me dice: y cuando predica una persona que no sabe leer y escribir, pues hermano, Dios la usa sin saber leer y escribir. Pero si usted sabe leer y escribir, ¿por qué usted no va a organizar sus ideas? Hermano, hermana, cuando el Señor nos llama, hay que darle lo mejor. Cuando el Señor nos llama, hay que darle lo mejor. Cuando vamos a trabajar para Dios, tenemos que hacer lo mejor para Dios. Y si el Señor nos llama a hacer un plan, a hacer un trabajo, a cumplir una misión, tenemos que hacerlo con nuestras mejores artes. Hay que esforzarse en la gracia, como dijo el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Por lo tanto, cuando Dios nos llama a trabajar de manera estructurada. Claro está, que cuando trabajamos por nuestra cuenta y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer, el Señor nos paraliza y nos corrige, nos reprende y reorienta nuestro trabajo. ¿No me cree? Busquen su Biblia rapidito, el capítulo 15. De hecho, el capítulo 16, versículos del 6 al 10 del mismo libro de los Hechos. Hechos 16, del 6 al 10. ¿Qué encontramos allí? Ya Pablo está predicando. Pablo ahora tiene su propio equipo misionero. Se ha separado de Bernabé, que tiene su otro equipo misionero. Y él tenía un plan, pero el plan no era de Dios. ¿Y qué dice el texto? Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Lo vieron? Pablo sale con su equipo de trabajo y dice: vamos a predicar en Asia. Y el Espíritu Santo dice: aquí no. Entonces, versículo 7: cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Aquí no van a predicar. No es en Misia, no es en Bitinia. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora es que cuando la visión viene de parte de Dios, ahora es que hacemos el plan de trabajo. ¿Está eso claro? Así que déjeme explicarle cuál es el orden bíblico. El orden bíblico es que usted y yo buscamos el rostro de Dios en oración. Ese es el paso número 1. Y nosotros tenemos que escuchar al Señor y escuchar la reprensión cuando el Señor nos reprende, y escuchar la corrección del Señor cuando el Señor nos corrige. Y una vez sabemos que estamos en comunión con Cristo, tenemos que buscar cuál es la visión, que el Señor nos diga dónde vamos, que el Señor nos diga cuál es el camino, que Jesús nos diga: este es tu llamado, este es tu trabajo, esta es tu tarea. Y todos nosotros tenemos una tarea dentro de la iglesia de Jesucristo. Todos nosotros. Hay una visión, pero hay múltiples ministerios. Y usted tiene un rol que cumplir. Usted tiene un rol que cumplir. ¿Usted sabe cuál es su rol? ¿Usted sabe a qué Dios le ha llamado? ¿Usted sabe exactamente cuál es el rol al cual Cristo le ha llamado? Cada uno de nosotros cumple con una tarea. Cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico, yo tenía en el equipo de trabajo de la iglesia
a 2 hermanos que eran los que se encargaban de la limpieza de todo el templo. Y yo nunca los traté como si fueran mis empleados. Al contrario, cuando alguien me preguntaba, ¿y quiénes son? Yo decía, son mis compañeros de trabajo, son mis compañeros en el ministerio. Y la gente me decía, ¿pero cómo va a ser? Si ellos lo que hacen es limpiar. Y decía, sí, pero si ellos no limpian, y si esto no está limpio, y si esto no está correcto, y si las cosas no están en su sitio, la gente no llega. Y el que llega se va. Si ellos no hacen su labor, yo no puedo hacer la mía. Yo solamente puedo cumplir con mi tarea porque ellos hacen su labor como un ministerio para Cristo. Y no por un salario. Por lo tanto, tiene que quedar claro que Dios nos da una visión. La pregunta que se impone es cómo nosotros tomamos esa visión y la convertimos en un plan de trabajo. Tenemos una presentación que se llama 9 pasos hacia la visión. Y le vamos a pedir a nuestros buenos hermanos que nos la proyecten, por favor. 9 pasos para la visión. Y una vez más les indico, lo que queremos es ahora, habiendo establecido que todo comienza con el proceso de discipulado, con la búsqueda del discernimiento de la voluntad de Dios, que tenemos que buscar que el Señor revele su visión para nosotros. Una vez tenemos esa visión, tenemos que hacer un plan de trabajo. 9 pasos hacia la visión. Estamos esperando la presentación. ¿Ya está? Bien. Entonces, se nos indica lo siguiente. Para nosotros poder desarrollar la visión, tenemos que comprender que esta es una tarea compleja. Y por eso la hemos dividido en 9 pasos para tener un modelo de acción, para discernir, desarrollar e implantar la visión en una iglesia local. Y el proceso tiene 9 pasos. Vamos primero a la preparación, que es el primer paso. La preparación. Próxima diapositiva, por favor. Los procesos de cambio institucional siempre son difíciles. Ustedes son miembros de una iglesia joven, de una iglesia ágil, de una iglesia que ha sido bien pastoreada. Y ustedes saben que el Señor hace cosas nuevas. Pero usted no me va a creer quizá. Hay muchas iglesias que tienen 90 años, 100 años, 150 años de establecida, 200 años de establecida. Y estos buenos hermanos piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Y se resisten al cambio. Y no quieren nada nuevo. Y quieren quedarse en el pasado. Cuando usted le habla de cambio, piensan que el cambio lo único que va a traer es ansiedad y temor. Y por eso lo resisten. Así que cuando usted va a proponer cambios en la forma de trabajar, cuando usted va a implantar un nuevo plan de trabajo, es crucial que el equipo de trabajo del ministro, el equipo pastoral, se prepare. Primeramente, usted se tiene que preparar espiritualmente, sabiendo que hay gente que le van a hacer la contra. Usted va a encontrar oposición. Usted va a encontrar oposición. Ninguno de nosotros es mejor líder que Moisés. Y Moisés encontró oposición. Ninguno de nosotros es mejor líder que Jeremías. Y Jeremías encontró oposición. Ninguno de nosotros es mejor líder que Jesús. Y Jesús encontró oposición. Así que lo primero que usted tiene que hacer es prepararse espiritualmente, emocionalmente, preparar al grupo, enseñarle los principios de organización, enseñarle principios de liderazgo, enseñarles principios de trabajo ministerial. ¿Para qué?
para que estemos preparados para la tarea que va a ser ardua. El trabajo en el Señor nunca es fácil, pero siempre trae recompensas para la vida. El segundo paso es crear un sentido de ¿qué? De urgencia. ¿A qué me refiero con esto? Una iglesia que está complacida, una iglesia que piensa que aquí todo está perfectamente bien, una iglesia que dice, mira qué bueno que ya tenemos 45 el domingo en la mañana, ya no hace falta más nadie. Pues esa iglesia no va a evangelizar. Esa iglesia no va a hacer nada nuevo, porque piensa que ya todo está bien, ya piensa que todo está bien y que con lo que estamos aquí es suficiente. Pues mire, como nos dice la próxima diapositiva, hay que crear un sentido de urgencia. Hay que decirle a la gente que los cambios que estamos haciendo, que el plan de trabajo que estamos trayendo, ¿sabe por qué lo estamos haciendo? Porque es importante y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo ya. Y tenemos que hacerlo ahorita. Porque el momento de Dios es este. Es este. Mientras más urgencia tenga la iglesia de que es necesario cambiar, más motivada va a estar para el cambio. Hay iglesias que esperan hasta el último momento para tratar de cambiar, y por lo regular ya está muy tarde. Ya está muy tarde. A mí una vez me llamaron de una iglesia, hermano, ¿nos puede dar una conferencia sobre crecimiento? Sí. Cuando yo llego habían 10 líderes. Y yo digo, ¿y aquí nada más hay 10 líderes? Sí. ¿Y cuántos son ustedes? Bueno, el domingo están viniendo como 22 personas. ¿Y cuántos eran ustedes? No, teníamos más de 300. Pues hermano, si la iglesia tenía más de 300 los domingos y espera a que se vaya más del 90% de la gente, y que ahora lo que nos estamos reuniendo no somos ni la sombra ni el 10% de los que teníamos, para decir ahora, ¿sabe qué? Ahora como que debemos cambiar. Esperaron muy tarde. Es necesario que creemos un sentido de urgencia. Los cambios hay que hacerlo ahora, porque la gente que se está perdiendo hoy, no es que se están perdiendo mañana. En cierta ocasión a mí me invitaron a predicar a un culto al aire libre. Y en mi tierra ya la gente está cansada de los cultos al aire libre. Usted hace un culto al aire libre y la comunidad lo que hace es que se queja de que usted hizo mucho ruido, mucho alboroto. Pues llevamos una orquesta y eso nos ayudó un poquito, porque la gente escucharon música tropical, de salsa, y dijeron, mira, hay una fiesta. Y cuando salían era un culto. Y yo prediqué. Y yo le dije en mi sermón a la congregación que había allí una persona que Dios le estaba dando una última oportunidad. Y que tenía esa noche que abandonar el pecado. Y abandonar la pandilla de la cual era miembro. De hecho, era el jefe de la pandilla a quien yo le estaba hablando. Porque el Señor le estaba dando una última oportunidad. Cuando yo terminé de predicar, habían caras largas entre los miembros de mi iglesia. Gente molesta. Pastor habló muy duro. Su palabra fue muy recia. Pastor, su sermón fue irrespetuoso. Eso fue jueves por la noche. El sábado por la tarde, ese muchacho estaba en su cantina, donde vendía licor. Pero más que licor vendía también otras cosas, como drogas y otras cosas así. Que ese era su verdadero negocio. Y estando allí, entró un sicario y sacó una pistola y se batieron a tiros. El sicario murió en el acto y el muchacho murió 3 días después. Después de eso nadie me volvió a decir que yo estaba predicando muy recio.
Cuando Dios dice que esto es urgente, es porque Dios dice que esto es urgente. Cuando su pastor le dice que en oración ha tenido el discernimiento de que es el momento de Dios para hacer algo, es para hacerlo ahorita, hermano, ahorita, ahora, en este momento, no para dejarlo para mañana. Porque la gente se está perdiendo hoy y Dios está buscando gente que actúe hoy. Y le voy a decir esto con mucho cariño: si nosotros nos negamos a hacer lo que Dios quiere que se haga en el momento de Dios, Dios va a levantar a otra persona que lo haga. Porque Dios no se va a quedar de brazos cruzados. En ese sentido, es crucial que usted se prepare. El primer paso, que usted cree un sentido de urgencia. El segundo paso y el tercer paso, vamos al tercer paso, que es establecer un comité de trabajo, un comité timón. Cuando usted tiene una tarea bien importante, la Biblia nos enseña que hay que delegar en líderes preparados para hacer la tarea. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad que sí? Jesús no llegó solo como el llanero solitario. Jesús llegó y lo primero que hizo fue que levantó ¿qué? Líderes, discípulos, y los preparó. Y cuando usted lee los evangelios, usted ve que Jesús daba un discurso público, y después del discurso público, los discípulos acá le decían: vea, maestro, explíquenos un poquitico más esto que no lo entendimos. Y ahí él le daba una enseñanza más profunda. Eso es parte de lo que nos enseña la Biblia como palabra de Dios. Nosotros hoy, cuando trabajamos en una iglesia bien organizada, como es esta iglesia La Misión, usted cuando llega, usted es discipulado. Y usted pasa por este proceso de crecimiento y discipulado. Pero eso no es nada más para que usted se le llene la cabeza de ideas y diga qué buen cristiano soy. A usted se le prepara para que usted ¿qué? Trabaje. Así que cada vez que la iglesia quiere emprender un nuevo proyecto, es necesario crear un comité de trabajo, un comité timón, que se una bajo la dirección del equipo pastoral para trabajar en eso, para organizarlo, para llevarlo a cabo. Por ejemplo, póngale que la iglesia va a cumplir un aniversario importante, 25 años, 30 años, y se quiere hacer algo espectacular. Y queremos traer las mejores personas que prediquen, y queremos traer las mejores personas que adoren al Señor, y queremos hacer unas actividades públicas. Es muy difícil que el pastor haga eso solo, con su equipo de trabajo. Necesitamos un comité para hacer eso. Necesitamos un comité de trabajo específico para estas tareas. Y ahí usted puede participar. Ahí usted puede participar. Cada uno de nosotros tiene un rol. Cada uno de nosotros tiene un rol. Cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir. Si se alquila un local, porque la iglesia se nos quedó pequeña, y se alquila un local, tan importante es el ujier que está en el estacionamiento, ayudando a la gente dónde colocarse, sirviendo de guarda para los autos, asegurándose que si llega una ancianita haya una silla de ruedas que llevarla, que la persona que va a predicar. ¿Por qué? Porque todos dependemos del uno del otro. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. El cuerpo es uno. Y sería ridículo que la oreja de momento dijera: bueno, pero si ya tú estás escuchando, ¿para qué necesitas el pie? Córtatelo. Pues en la iglesia, cada uno de nosotros tiene un ministerio. Los ujieres tienen un ministerio. El diaconado tiene un ministerio. Los hermanos de sonido tienen un ministerio. Las personas que recogen las ofrendas y cuentan en ofrendas y contabilizan tienen un ministerio. Los hermanos que hacen
los refrigerios y nos prepara una tostadita que tengamos al final del culto de comer, también tienen una labor. Los que tocan, los que predican, los que cantan, los que ministran, los que oran, cada uno de nosotros es parte del único y solo cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. El equipo pastoral dirige, pero no le toca al equipo pastoral hacer todo el trabajo. Le toca a la iglesia hacer el trabajo. El equipo pastoral dirige a la iglesia a hacer el trabajo. ¿Me entendieron bien? ¿Me expliqué bien? El próximo puntito entonces es que hay que discernir la visión. Discernir la oración, la visión. En Puerto Rico, los pentecostales tienen una receta para usted poder discernir la visión. Y la receta se llama BOA. Es Biblia, oración y ayuno. La iglesia necesita la BOA, la Biblia, la oración y el ayuno. Y tenemos que orar hasta que el Señor diga. Y tenemos que orar hasta que el Señor revele. Y tenemos que orar y tenemos que interceder hasta que tengamos la certeza en nuestros corazones de que el Señor nos está llamando y a dónde nos está llamando. Porque quiero que usted tenga algo claro. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Cuando el Señor permite que una nueva iglesia surja, y esa iglesia verdaderamente ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es porque Dios tiene una tarea para esa iglesia. Es porque Dios tiene una tarea para esa iglesia. Usted al principio no la puede ver, pero Dios la tiene clara. Pregúntele a nuestro hermano el obispo Páez del primer domingo, cuando él y la hermana Heidi y sus chicos llegaron al primer local. ¿Cuántas personas llegaron? 7 personas. Hubiese sido fácil decir, esto no es de Dios. Hubiese sido fácil rendirse. Pero cuando usted sabe que Dios tiene un plan para su vida, usted lo sigue. Si en ese momento Él le hubiese dicho que esta iglesia iba a ser tan poderosa en Mazatlán, que iba a tener un rol tan importante a nivel nacional en la Asamblea Apostólica, si a Él le hubiesen dicho que aquel viejo teatro al aire libre, abandonado, iba a ser la nueva sede de la iglesia, probablemente no lo hubiese creído. Pero eso era parte del propósito de Dios. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para la iglesia. Y hay que discernir la visión. ¿A dónde Dios nos está llamando? ¿A dónde Dios nos está llamando? ¿A dónde Dios nos está llamando? Y una vez usted discierna a dónde Dios le está llamando, camine en fe. Y usted me va a decir, ¿y si aparecen obstáculos? Pues mire, si aparece un mar, el Señor lo va a partir en 2. Y si nos encontramos con un río, las aguas se van a detener. Y si nos encontramos con un valle, el valle va a subir. Y si nos encontramos con una montaña, la montaña será rebajada, porque el Señor cumplirá su propósito en mí, dice las Escrituras. Cuando discernimos la visión, entonces esa visión impulsa a la iglesia por varios años, por un periodo de 5 a 7 años. Nos impulsa. Y el culto tiene que tener entusiasmo, y la iglesia tiene que tener entusiasmo. Y cuando de momento sentimos que ya estamos haciendo lo mismo, después de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, hay que renovar la visión. Hay que renovar la visión. Hay que renovar la visión. Porque Dios tiene tarea para nosotros. Porque Dios no ha terminado para nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Y eso nos lleva al plan número 5.
al punto número 5. Y es que una vez usted sabe a dónde Dios le ha llamado, es crucial que usted haga un plan de trabajo. Hay que hacer un plan de trabajo. Un buen plan de trabajo tiene metas, tiene objetivos, tiene tareas. Esas tareas se ponen en un calendario de trabajo para decir, yo debo hacer tal cosa para tal fecha. En tal fecha debo estar en esta parte del plan. Usted tiene que pensar en la plata, en el dinero. ¿Cuánto dinero va a necesitar cada etapa del plan de trabajo para ser llevado a cabo? Y hay que evaluar si lo que estamos haciendo nos está avanzando o no. Y es bien importante que la iglesia rechace todas las cosas que le separan de alcanzar su meta. Y tenga cuidado con esto, porque hay personas que vienen y lo que hacen es que nos distraen. La iglesia tiene un plan de trabajo. Vamos a seguir la estrategia de Jesús. Vamos a discipular. Vamos a trabajar. Vamos a alcanzar gente nueva. Y de momento viene alguien y dice, hermano pastor, ¿y por qué la iglesia no hable de una liga de fútbol? Para que los chicos jueguen en una liga de fútbol. ¿Sabe qué? Porque ese no es parte del plan de trabajo que Dios nos ha dado para esta iglesia. Ah, no, hermano, que el fútbol es bueno y el deporte es bueno. No estamos diciendo que sea malo. Quizá Dios llame a otra iglesia a evangelizar de esa manera. No es a lo que Dios nos llamó. Cuando usted tiene clara la visión, usted tiene claro lo que usted va a hacer y lo que usted no va a hacer. Y no se deje engañar. No se deje engañar. No se deje engañar por aquellas personas que empiezan a decirle, vaya para aquí, y vaya para aquí, y vaya para allá, y vaya para allá, y usted se desenfoca. Fíjese bien lo que le quiero decir. Si usted tiene un viaje a Culiacán, que queda aquí a 2 horas para el norte, y alguien le dice, hermano, ¿puedo ir con usted a Culiacán? Bueno, oiga, pero ¿podemos hacer una paradita camino a Culiacán? Sí, dígame. Es que yo necesito parar en Monterrey y entonces llegar a Culiacán. Para las personas que nos están viendo por las redes, pues estamos hablando de un desvío de ¿cuántas horas? De 12 horas de camino. Entonces, necesitamos saber que a esa persona hay que decirle, hermano, hermana, lo siento, eso no está en el camino. Eso es otro viaje. ¿Está bien? Por lo tanto, hermanos, no se distraigan. Si a usted Dios los llamó, si a usted Dios los comisionó, si el Espíritu de Jesús les está llamando a un lugar, no se vaya a otro. No se vaya a otro. No se distraiga. No permita que la gente que ven una iglesia de éxito y vienen a tratar de aprovecharse de esa iglesia exitosa y vienen con sus propios proyectos, nos distraigan de aquello a lo cual Dios nos llamó. El 6º paso es que la visión hay que comunicarla. Hay que explicarle a la iglesia. La iglesia tiene que conocer a qué Dios le ha llamado. Es tan importante cuando vemos esta pancarta aquí, donde se nos presenta la estrategia de Jesús resumida de manera pictórica, ¿verdad? Usted la puede ver, la puede leer, puede ver cómo todo fluye. Eso es comunicar la visión. Es importante que la iglesia sepa a dónde Dios nos ha llamado, para qué Dios nos ha llamado y cuál es el propósito de Dios. Eso quiere decir que tenemos que comunicar el evangelio, tenemos que publicitarlo. Lo que están haciendo ustedes por medio de su uso de las redes sociales, de la radio que tienen por internet, es importantísimo.
Tenemos que comunicar. La iglesia no puede ser el secreto mejor guardado. Dios nos ha llamado a comunicar el evangelio. Pero prepárese que siempre hay personas que le van a criticar. Ah, mire que esa iglesia siempre está en las redes. No, que esa iglesia siempre está en Facebook. No, que si ese pastor siempre está aquí. Es que Dios nos ha llamado a hablar de Cristo. Dios nos ha llamado a invitar a la gente a la fe. Y eso quiere decir que nuestra iglesia debe afirmar ese llamado y comunicarlo. Paso número 7 es que necesitamos capacitar a agentes de cambio. No basta quedarse en el discipulado. El discipulado es importante, pero hay que ir más allá. Una iglesia poderosa continuamente está educando. Una iglesia poderosa continuamente está enseñando. Una iglesia que sabe cuál es la visión a la cual Dios le ha llamado, constantemente está ofreciendo talleres, está ofreciendo conferencias, está ofreciendo retiros para que la gente crezca y crezca y crezca y crezca y pueda cumplir la tarea a la cual Dios le ha llamado. Por lo tanto, necesitamos ser agentes de cambio efectivos en nuestras iglesias. El discipulado tiene que llevar a la transformación de la vida. Una vez más le digo lo que le dije desde el principio. Esto no es algo que se relaciona nada más con libros. No es que usted va a estudiar para tener mucho pensamiento en la cabeza. Es que usted se prepara porque hay una pelea, porque hay una lucha. Aquellos de nosotros que nos gusta el deporte y vemos a la selección nacional jugando en un mundial, por cada hora de juego, ¿cuántas horas de práctica han tenido esos deportistas? Cuando hay una pelea de boxeo, ¿cuántas horas de gimnasio, de carretera, de ejercicio hay detrás en la preparación para esa pelea? La iglesia necesita estar preparada para la batalla. Y necesitamos preparar agentes de cambio en el nombre de Jesús. En octavo lugar, ese plan de trabajo hay que implantarlo. Usted no me va a creer esto. Muchas iglesias pasan por los primeros 7 pasos, planifican, oran, hacen un plan de trabajo precioso, lo escriben, capacitan a la gente y a la hora de empezar a trabajar, nunca empiezan. Nunca hacen el trabajo. Siempre hay una excusa y siempre se puede dejar para mañana y siempre se puede dejar para la mañana. Yo estaba dando una clase y le pregunté a mis estudiantes, que todos eran pastores, si su iglesia había hecho un proceso para discernir la visión. Y viene este muchacho y me dice: bueno, yo soy nuevo en la iglesia, pero yo no creo que la iglesia ha hecho un plan de trabajo. Yo le digo: investigue. No encontró 1, no encontró 2, ni 3 ni 4. Encontró que en 25 años la iglesia había hecho 5 planes de trabajo. ¿Y sabe cuántos había puesto en práctica? 0. O sea que eran como deportistas que entrenan pero nunca juegan o nunca van a la batalla. En ese sentido, es crucial que nosotros implantemos la visión. Tenemos metas y objetivos y tenemos que tratar de lograrlas en el nombre poderoso de Jesucristo.
Si usted tiene un plan y como parte del plan usted va a llevar a cabo 5 actividades, se supone que la actividad número 1, usted la lleve a cabo con éxito y le impulse a la 2. Y la 2, usted la lleve a cabo con éxito y le impulse a la 3. Y así sucesivamente hasta que terminamos el plan. Si no implantamos la visión, nos quedamos hablando, pero no hacemos diferencia. Por eso, el 9º paso es que hay que evaluar nuestro trabajo. Hay que evaluar nuestro trabajo. Necesitamos evaluar si lo que estamos haciendo verdaderamente es efectivo o no. Usted no me va a creer esto, pero a veces podemos parecer que tenemos éxito y no lo estamos teniendo. A veces puede parecer que somos efectivos, pero no somos lo suficientemente efectivos. Y déjeme darle un ejemplo claro. Un ejemplo claro. Hace unos años, un buen día, yo estaba en el altar de la iglesia que pastoreaba y miro la congregación y vi a los chicos que tenían entre 12 a 24 años. Y estaban mirando los móviles. Estaban navegando el internet. Y yo me pregunté hasta qué punto yo, como predicador, les estaba llegando a ellos o no. Ya yo era una persona exitosa en el ministerio. Ya yo había escrito libros de predicación. Ya yo había editado la Biblia para la predicación, que muchos de ustedes la tienen. Ya yo tenía sermones en el internet. Pero me pregunté hasta qué punto Natalia y Paola y Joshua y Karina y Jeffrey y Luis están entendiendo la predicación. Le estoy llegando a ellos, porque yo sabía que le estaba llegando a la gente mayor. Le estoy llegando a los jóvenes. Y evalué. ¿Y sabe que la evaluación fue negativa? Yo no le estaba llegando a la juventud. Y tuve que comenzar todo un nuevo proceso de evaluación de mi labor como predicador. No crea que ya usted llegó. Usted puede tener éxito, sí, pero eso no quiere decir que ya usted llegó. Dios siempre tiene algo más para nosotros. Dios siempre tiene algo más para nosotros. Dios siempre tiene una nueva montaña que usted tiene que escalar. Dios siempre tiene una nueva meta que usted tiene que escalar. ¿Sabe cuándo es que terminamos? Terminamos cuando morimos. Ese muchacho que, de acuerdo al capítulo 13 de Hechos, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Cuando ya era un anciano, escribió lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 4 del 6 al 8. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y mire lo que dice: he peleado la buena batalla. Habla en pasado. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Y ahora mirando al futuro, ¿qué le espera? Por lo demás me espera la corona de justicia. Cuando usted terminaba una carrera, un evento deportivo en Grecia, en vez de una medalla de oro, a usted le daban una corona, casi siempre de laureles. Y él dice: ya yo terminé la carrera, ¿verdad? ¿Qué es lo que me espera? Llegar al podio y que me den mi medalla de oro, mi corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado
su venida. Mi hermano, mi hermana, yo quiero que ahora usted cierre sus ojos un minuto y escuche esta palabra de parte del Señor. Cierre sus ojos y escuche esta palabra de parte del Señor, porque Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Y la palabra del Señor es que el Señor tiene un ministerio para usted. Jesús tiene un ministerio para usted. Jesús tiene metas y objetivos que desea que usted alcance. Jesús quiere revelarle su voluntad. En el nombre de Jesús quiere el Señor levantarle a usted como un líder efectivo. No hemos terminado el trabajo. No hemos terminado el trabajo. No hemos terminado el trabajo. Al contrario, hay camino. Hay camino. Y Dios tiene un rol para usted. Dios tiene un papel para usted. Dios tiene una tarea para usted. En el nombre de Jesús le digo, Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado con esta iglesia. Dios no ha terminado con este movimiento, esta denominación. Al contrario, largo camino le resta. Y el Señor desea que usted hoy venga al altar y le diga en oración: revélame qué debo hacer. Yo le voy a pedir entonces a todas aquellas personas que deseen recibir la oración en esta hora, que vengan al altar y le pidan: Señor Jesús, revélame cuál es mi trabajo, cuál es mi tarea, qué tú deseas que yo haga. Usted necesita ese evento, ese momento, como lo tuvo Pablo.